Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a presentar unas bonfiladas desde el dron, con una historia súper hilarante. Comenzamos. Bienvenidos de nuevo al canal para quienes ya han venido. Qué bueno que regresaron. Y si son nuevos, por favor no se les olvide suscribirse y darle a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video aquí. Y por favor, siéntanse como en su casa. Aunque hoy la casa, por lo que hay aquí atrás, parece un poco raro, pero es una fotografía, bueno, un video desde un dron y la verdad es que se ve fantástico. Pero además lo quería usar yo hoy especialmente para contarles una historia y creo que también hay un plus, algo extraña, rara, pero muy hilarante. Lo que se le puede ocurrir a la gente, sobre todo si son mujeres. Esta historia es cierta. Una mujer recién divorciada pasó el primer día bien triste, el primer día posterior al divorcio, obviamente, empacando sus cosas en baúles y maletas y su mobiliario en grandes cajas. El segundo día vinieron y recogieron sus pertenencias y muebles. El tercer día, y ojo con esto, se sentó en el suelo en el comedor vacío, puso música suave, 2 velas, 2 kilos de camarones, un plato de caviar y una botella de vino. Vino blanco, frío, hasta más no poder. Cuando terminó de comer, desmontó todas las barras de las cortinas de cada cuarto. Le quitó los tapones de los extremos y dentro le puso la mitad de los camarones y un poco de caviar y las colocó de nuevo con sus tapones en los extremos. Cuando el marido regresó a la casa se mudó con muebles nuevos y con su nueva novia, obviamente. Todo fue perfecto los primeros días. Lentamente, la casa empezó a oler. Trataron de todo. Limpiaron, trapearon y airearon toda la casa. Los ventiladores fueron revisados por si hubiera ratones muertos y las alfombras fueron lavadas. En cada esquina se colgaron perfumadores de aire. Se gastaron cientos de botes de spray de olor. Hasta pagaron para cambiar todas las caras alfombras de la casa. Nada funcionó. Nadie volvió a visitarlos. Los trabajadores se negaban a trabajar en la casa y hasta la sirvienta renunció. La felicidad del hogar renunció. Finalmente el marido y la novia tuvieron que mudarse ya desesperados. Todavía al mes no habían encontrado a quién venderle la hedionda casa. Inclusive los vendedores se negaban a responder a sus llamadas. Decidieron gastar muchísimo dinero comprando una nueva casa. La exesposa llamó al hombre para asuntos del divorcio y le preguntó cómo estaba. Él le contestó que bien, que estaba vendiendo la casa, pero sin decirle las verdaderas razones. Ella lo escuchó con mucha calma y le dijo que ella extrañaba demasiado la casa y que ella hablaría con los abogados para arreglar los papeles con tal de conseguir la casa de nuevo. Sabiendo que su exesposa no tenía la menor idea del mal olor, el hombre aceptó la negociación por una 10ª parte del precio real de la casa con tal de que ella firmara ese mismo día. Ella aceptó y en menos de una hora él le mandó los papeles para firmarlos. Una semana más tarde, el hombre y su novia se pararon en la puerta de la vieja casa con una sonrisa en los labios, viendo cómo empacaban todos sus muebles y los metían en un camión camino a su nueva casa, incluyendo las barras de las cortinas. Me encantan los finales felices. ¿A ustedes no? Todavía no puedo dejar de reírme. Qué imaginación para hacer todo eso. Bueno, chicos,
Me despido. No, ¿cómo me despido? Hay otra cosa. Hay una sorpresa extra. Otra pequeña historia. Y se las dejo de tarea. Va. Durante una visita a un instituto psiquiátrico, le pregunté al director qué criterio se usaba para definir si un paciente debía o no ser internado. Bueno, dijo el director, hacemos la prueba siguiente. Llenamos una bañera, luego al paciente le ofrecemos una cucharita, una taza y una cubeta, y le pedimos que vacíe la bañera. En función de cómo vacíe la bañera, sabemos si hay que internarlo o no y con qué tratamiento empezar. Ah, entiendo, dije. Una persona normal usaría la cubeta porque es más grande que la cucharita y la taza. No, dijo el director. Una persona normal sacaría el tapón. ¿Usted qué prefiere, una habitación con o sin vista al jardín? Estoy seguro que también pensaron en la cubeta. Madre mía, ¿con qué clase de amigos he pasado todos estos años? Mi habitación da al jardín. ¿La suya también? Bueno, estas fueron unas bonfiladas desde el dron. Y ahora me despido, no sin agradecerles de nuevo toda su presencia aquí, en su casa, en el Bonfil Channel. Nos vemos en el otro.